Las autoridades del Ministerio de la Defensa comentaron sobre una preocupación que existe ante la importación y uso de armas similares a las que son utilizadas por el ejército. La ley lamentablemente tiene establecido y permitido de que se puedan importar fusiles .223, que es un calibre muy parecido al 5.56 que usan las fuerzas de seguridad y el ejército. Entonces está catalogado como un fusil que es utilizado para aspectos deportivos. Sin embargo, es permitido, la ley lo permite, que los ciudadanos puedan tener un fusil de estos. Y una preocupación que es de todos los guatemaltecos. Todos estamos con esa preocupación de que este fusil pues ande en manos de personal que lo pueda hacer algún uso no permitido. Desde el Congreso de la República podría presentarse una iniciativa de ley para regular el uso de esos fusiles que son utilizados para el deporte. El Ministerio de la Defensa señaló que estarían en la disposición de analizar junto a diputados reformas a la Ley de Armas y Municiones. De parte nuestra, nosotros somos obedientes y cumplidores de la ley. Estaríamos nosotros en el análisis para ver esa situación, porque lamentablemente este fusil es considerado un arma deportiva. Tenemos esa limitante. A ver, quiero partir, Sandy, este análisis con lo siguiente. ¿Te recuerdas cuando hicimos también aquel análisis de lo que pasó en Hualán, Zacapa, y que fue una noticia, ¿no? Pues explicábamos que estas armas les llamaba, y tu servidor les llamaba así, fusiles de asalto. Algunos dijeron, miren, son fusiles deportivos. Hoy, si no les ha quedado claro a aquellos que criticaron esa situación, aquí está la información técnica, el calibre 223, que son los que se utilizan para estos, entre comillas, fusiles, porque son fusiles, al final de cuentas, de orden, entre comillas, también deportivo, es muy similar al militar, que es el 5.53. El poder destructivo, el poder de ataque y el poder de matar, al final de cuentas, termina siendo casi el mismo. Y si estos fusiles, entre comillas, deportivos, están en manos de la delincuencia, ya no son deportivos, son armas de alto poder, de alto calibre, que se van a utilizar en contra de los guatemaltecos. Eso es lo que tenemos que entender. Y aparte, las fuerzas de seguridad han indicado que este tipo de fusiles de calibre es el que han encontrado mucho ya en el crimen organizado, ¿no? Entonces sabemos los fines con los cuales se le está dando ese uso. Y por ejemplo, si encuentras a alguien que pertenece al crimen organizado, ¿qué puedes hacer si tiene este tipo de armamento? Realmente se está dando entonces un tipo de permiso para matar, si lo vemos desde este punto de vista, comparando entonces y viendo las observaciones que hace el Ejército de Guatemala. Es correcto. Lo que pasa, Sandy, fíjate que, vaya, aquí en pantalla estamos mostrando estos fusiles que sí, al verlos son de puro orden deportivo, se ve hasta por la mira y toda la situación, pero hay fusiles de marcas específicas, y aquí no vamos a mencionar marcas, pero por ejemplo de una armería muy famosa de origen checo, que parecen realmente desde su estructura ya no fusiles deportivos, sino que esas armas de asalto que conocemos como cualquiera de los que utiliza el Ejército de Guatemala, en manos precisamente de cualquier persona que integre las maras, que integre el crimen organizado, que integre el narcotráfico, pues esto se vuelve un peligro para la ciudadanía. Así que hay una laguna y un vacío legal, sí, porque ¿qué te asegura a ti que el hecho de que vayan a comprar este tipo de fusiles vaya a ser específicamente y estrictamente para el orden deportivo? Es más, si en muchas ocasiones, Sandy, y eso es una realidad, fíjense, ustedes no me dejarán mentir, si es una persona que pues tiene su licencia de tenencia de portación de arma y obviamente tiene que comprar munición, muchas veces en las armerías ni siquiera te piden la licencia para que tú puedas comprar, digamos, cartuchos, ¿verdad?, de los permitidos que hay por la ley. Entonces uno dice, bueno, ¿y el control en dónde está? Aquí viene la pregunta, entonces, Julio, ¿es necesario poder actualizar, reformar la Ley de Armas y Municiones de Guatemala? Sí, es necesario ante la situación que vemos actualmente. Y si me permites, vamos con unos datos, porque es que aquí vamos a ver esa necesidad graficada de esta manera. Ustedes, televidentes, tienen que saber lo siguiente. El artículo 38 de la Constitución, hay que decirlo claramente, permite a los guatemaltecos la tenencia y también la aportación de armas para efectos de defensa y en ocasiones armas que son utilizadas para efectos deportivos, este tipo de fusiles al final de cuentas. La DIGECAM
cuenta con una base de datos un tanto superior al día de hoy a los 600,000 armas registradas de manera legal, Sandy, en nuestro país, pero las estimaciones de las mismas autoridades de seguridad llegan también a un número superior de esos 600,000 armas, por lo menos que andan de forma ilegal. Ahora, ya las estimaciones más reales y estudios internacionales nos dicen que las armas que existen en Guatemala por el tráfico de armas y el crimen organizado de manera ilegal superan el 1.200.000. La importación y venta de armas, incluyendo los fusiles, entre comillas, deportivos, es permitida en Guatemala. El problema, Sandy, es que existe también un tráfico ilegal de armas y de fusiles que ya no son deportivos, sino que son de asalto y que están en poder del crimen organizado y que entran con total impunidad a nuestro país y que se utilizan, obviamente, pues, ¿para qué crees tú? Para defensa, en este caso no, para el ataque literalmente. Exactamente, Julio. Luego de pasado ya varios años desde que fue creada la Ley de Armas y Municiones en Guatemala, vale la pena hacer una revisión, ver entonces qué se puede dejar vigente, qué es necesario ir reforzando, porque sabemos, es un tema muy delicado, Julio, y en el cual por alguna laguna legal que exista, le damos entonces, le abrimos la puerta al crimen organizado. Entonces es importante poder nuevamente revisar entonces esta ley y poderla reforzar, ¿no? Para que el hecho de tener un arma de fuego no sea tan fácil para todas las personas. Es decir, debe existir algún control, un registro, otro tipo de requerimientos también, incluso te diría, para el hecho de otorgar una licencia, ¿no? Porque exactamente. Vamos, aquí estas debilidades. Allí sí he de decirte que ha habido una mejora en ese caso de las licencias en Guatemala. Fíjate que antes, entre comillas, ¿verdad? Era bastante fácil, llamémosle así, tramitar una licencia de tenencia de arma, muy fácil. Con el DICAM. Exactamente. Deportación ya era un poquito más complicado, no había que tener no solo el examen teórico, sino que el examen práctico, lógico, ¿verdad? Porque si vas a tener un arma tienes que demostrar que la sabes utilizar. Hoy esas licencias ya son más difíciles porque se requiere un tercer examen y es el examen psicológico y eso está muy bien, porque es que tampoco se le puede dar un arma a cualquier loco que ande por allí, pero fíjate cómo es eso. Algo que parece muy bueno se torna también muy malo porque eso lo que fomenta es que aquellos que definitivamente pues no van a pasar ese examen y que lo van a utilizar para el mal y que desde ya saben que quieren delinquir, entonces lo que hacen es irse al mercado negro y el mercado negro está ahí, como tú dijiste, con la gran puerta abierta en Guatemala. Exactamente, ese es el planteamiento que se realiza entonces también y la recomendación que hoy hizo el viceministro de Defensa Nacional para poder entonces hacer una revisión de esta legislación. Es importante ver que ellos, como Ejército de Guatemala, en los cuales también han estado en distintos operativos y donde también pues saben y ven el uso de este tipo de armamento, ya están alertando sobre una situación, Julio, que se está dando en el país. Es una alerta temprana, sí. Si se deja con el tiempo, se va a salir de control. Sí, Sandy, porque aquí seamos bien claros, es decir, si bien es cierto el fusil deportivo, como el que vemos aquí en pantalla, y otros que ya aparecen por su estructura más fusiles de asalto, de calibre 223, que es el de uso civil, es eso, está hecho para fines deportivos, aún siendo calibre 223, es tan similar al calibre 5.56 que igual mata. Es más, el fusil deportivo y la munición 223 es una de las municiones más vendidas en Estados Unidos, porque allá practican mucho la caza, el tiro como una cuestión permitida, me refiero a caza de animales, pero aquí al contrario, no es tanto para el tema de la caza de animales, es para la caza de personas, lamentablemente por el crimen organizado. ¿Ampliamos los datos, Julio? Claro que sí, Sandy, veamos entonces por favor estos datos allí en pantalla. Y es que la preocupación de las autoridades de seguridad, como tú lo has dicho, Sandy, y sobre todo del Ejército de Guatemala, en cuanto a las armas de calibre mayor, es que se están utilizando para actividades y, por supuesto, hechos delictivos. Por su propia conformación, este tipo de armas tienen un poder de fuego mayor y evidentemente pueden llegar a causar un daño también mayor que las armas de menor calibre. El verdadero problema se centra en la inseguridad que hay en Guatemala, lo que ha llevado a que muchos guatemaltecos cuenten con un arma para efectos defensivos. Es que también, como le puedes decir a los guatemaltecos, mire, no compre un arma para defenderse si también los niveles de inseguridad son altísimos. Como conclusión, Sandy, es imperante que el Congreso analice precisamente lo que estamos hablando hoy aquí en A la Medida. Ese vacío legal que permite la importación y venta de fusiles, entre comillas, deportivos, que en determinadas manos se convierten en armas en poder del crimen organizado, que tienen un alto poder destructivo, un alto poder de ataque, un alto poder de fuego y por supuesto pues una capacidad de causar un daño enorme.
Así es, ahí está entonces la alerta. Ojalá que el Congreso pudiera pues analizar este tema, empezar con este análisis, buscar incluso otro tipo de consultas. Ya tenemos el punto de vista del Ejército de Guatemala. Hay que ver a otros sectores también que se puedan unir para poder entonces tener ese análisis y verificar qué puntos de la ley se tienen que ir fortaleciendo, Julio, porque es cierto, las leyes también con los años hay que ir analizando, las realidades van cambiando, vemos ahora todo el territorio que ha ido abarcando también el crimen organizado, la forma de operar que están utilizando, todo eso también tiene que analizarse y tiene que tomarse en consideración para poder determinar entonces si hacer una reforma o no a esta ley. Es muy cierto. Para ir concluyendo este tema, tenemos que entender lo siguiente. El derecho es una ciencia y es una ciencia dinámica y va cambiando con el tiempo. Y la realidad social guatemalteca en cuanto al contexto de inseguridad hace que también deba de cambiar y analizarse el tema de lo que está establecido en la ley que permite la aportación de armas y en la ley que le da vida a la DIGECAM. Así que entonces vamos a continuar aquí en A la Medida con más información.